Nadie anunció nada de forma oficial. No hubo conferencia de prensa, ni pronunciamiento urgente, ni titulares llamativos en la televisión. Aún así, algo muy serio ocurrió y pasó casi desapercibido. El gobierno de los Estados Unidos simplemente dejó de vender plata, no porque faltara interés del público, sino porque ya no logró definir un precio estable. Durante décadas, se nos enseñó a creer que el valor de la plata nacía en una pantalla, decidido por contratos de papel y algoritmos en Nueva York. Ayer esa narrativa comenzó a resquebrajarse de manera silenciosa, pero profunda. Para la mayoría de las personas, una suspensión de ventas parece algo burocrático, un ajuste técnico sin importancia. Pero cuando observas con atención, el mensaje es otro. La Casa de la Moneda no es un especulador ni un fondo oportunista. Es una entidad productiva ligada directamente al tesoro. Si una institución de ese tamaño interrumpe operaciones porque el precio cambia demasiado rápido, eso significa que la volatilidad superó la capacidad del sistema para reaccionar. El número se mueve más rápido que las decisiones. Vender hoy puede significar pérdida mañana. Existe algo aún más inquietante en este movimiento. Cuando una institución deja de vender durante una subida fuerte, casi nunca el problema es solo el precio. El problema es la reposición. Vender ahora significa no poder recomprar después. Significa cambiar un metal físico limitado y cada vez más disputado por una moneda que pierde valor con el tiempo. En el fondo, el mensaje es simple y brutal. La plata pasó a valer más que el papel que la representa, y eso cambia completamente la lógica del juego. Este tipo de situación no es extraña para quienes viven en regiones con memoria inflacionaria. Cuando el dinero pierde credibilidad, los productos no desaparecen porque no existan, sino porque nadie quiere venderlos al precio oficial. Las estanterías pueden incluso estar llenas, pero la venta se congela. Lo que estamos viendo con la plata es una escasez funcional. El metal existe, está ahí, pero ya no circula libremente. Y cuando algo deja de circular, su valor real comienza a aparecer. Ese bloqueo inicial genera una reacción en cadena. Los grandes distribuidores observan al emisor. Cuando la fuente se detiene, aunque sea temporalmente, el mercado se protege. Las primas suben, la oferta se raciona y la distancia entre el precio de la pantalla y el precio real aumenta. En ese punto, el problema deja de ser el valor numérico y pasa a ser la confianza. Y cuando la confianza se rompe, los mercados dejan de obedecer discursos y comienzan a obedecer la realidad. Mientras el comercio minorista enfrentaba restricciones silenciosas, algo mucho más revelador ocurría lejos de los ojos del público. Grandes volúmenes de plata física comenzaron a salir de las bóvedas comerciales. No fue un ajuste contable, ni un cambio de registro en una hoja de cálculo. Fue una retirada real. Barras moviéndose físicamente, saliendo del sistema. Cuando eso ocurre, no hablamos del pequeño inversor, hablamos de capital pesado, institucional, estratégico, gente que no reacciona a titulares, sino al riesgo. Y cuando ese tipo de capital se mueve, es porque algo cambió en el entorno. El motivo central de esas retiradas es simple: riesgo de contraparte. Quien controla grandes cantidades de metal entiende que los activos almacenados dentro de sistemas financieros pueden ser prometidos, alquilados o reutilizados sin el conocimiento del verdadero dueño. En momentos de estrés, el papel desaparece primero. Por eso, cuando la confianza se tambalea, la reacción es inmediata: tomar posesión. Vuelve a la superficie una regla antigua, ignorada en tiempos tranquilos.
Si tú no lo sostienes, no eres el dueño. Y esa regla siempre reaparece en los momentos decisivos. El detalle más importante no está solo en el volumen retirado, sino en el origen de ese metal dentro de las bóvedas. Una gran parte salió de categorías consideradas estables a largo plazo, pertenecientes a inversores que normalmente no se mueven con facilidad. Ese tipo de stock suele ser pegajoso, quieto, confiable. Cuando incluso eso comienza a irse, la señal es clara. La confianza en la custodia fue dañada. No es pánico, es cálculo frío. Y cuando el dinero antiguo comienza a salir, el sistema empieza a agrietarse por dentro. Este movimiento silencioso crea una presión estructural. Menos metal disponible significa menos flexibilidad para cumplir compromisos. El sistema puede seguir funcionando en la superficie, con contratos y números en pantalla, pero la base física comienza a adelgazar. Es como un edificio que aún parece sólido, pero ya perdió parte de sus cimientos. Desde afuera todo parece normal. Por dentro, la tensión aumenta cada día, y los mercados no manejan bien la tensión prolongada. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la retirada de metal indica venta, cuando en realidad indica lo contrario. Si esos grandes actores pensaran que el precio está demasiado alto, estarían arrojando metal al mercado para tomar ganancias. Estarían aumentando los inventarios disponibles, no reduciéndolos. El hecho de que estén llevándose la plata en plena subida muestra exactamente lo que piensan. Para ellos, el precio actual aún no refleja el valor real, y eso dice mucho más que cualquier discurso público. Mientras Europa y Estados Unidos aún miran la pantalla esperando orientación, otra parte del mundo ya comenzó a operar con una lógica diferente. En algunos mercados físicos asiáticos, el valor de la plata dejó de seguir el número mostrado en los sistemas financieros tradicionales. Allí el precio se define por lo que realmente importa: entrega, disponibilidad y urgencia. Eso crea una situación rara y peligrosa para cualquier mercado. Empiezan a existir dos precios al mismo tiempo. Uno de papel cómodo y otro físico, duro, inmediato. Cuando eso ocurre, el sistema entra en cortocircuito. Esa diferencia no es solo un detalle técnico, es un vacío económico. Cuando dos precios coexisten para el mismo activo, el metal fluye naturalmente hacia donde es más valorado. No es ideología ni política, es simple supervivencia económica. Quien posee el activo físico prefiere venderlo donde mejor se le paga. Y eso drena los inventarios de los centros tradicionales de formación de precios. El mercado no discute, se mueve, y al moverse obliga a ajustes que nadie puede impedir. Es importante entender que este tipo de arbitraje no es especulación de corto plazo. Involucra logística, contratos, transporte y seguros. Solo grandes actores pueden operar a ese nivel. Cuando lo hacen de forma consistente, significa que ven una distorsión estructural. El precio de la pantalla deja de ser referencia y pasa a ser retraso. Y todo retraso en el mercado físico cobra intereses invisibles, pagados en forma de escasez creciente. Esa inversión cambia algo mucho más grande que el valor de la plata. Cambia el centro de gravedad de la formación de precios. Durante décadas, Occidente dictó valores y el resto del mundo aceptó. Ahora, cuando el consumo real, industrial y estratégico entra en juego, el poder comienza a migrar. Quien necesita el metal para producir, almacenar o proteger patrimonio no espera una corrección futura. Paga ahora y paga más si es necesario. Para el inversor común esto es difícil de ver, porque el número en la pantalla aún parece estable, pero estabilidad aparente no significa equilibrio.
significa retraso. Cuando llega el ajuste, no pide permiso, ocurre de golpe. Por eso, cada vez que el precio del papel y el precio físico se separan, la historia es clara. Quien corre es el papel. El metal nunca retrocede, simplemente desaparece del mercado hasta que es valorado correctamente. Cuando esa divergencia entre precio de papel y precio físico se profundiza, el impacto no queda restringido al mercado de la plata. Empieza a contaminar al propio sistema monetario, porque lo que se pone en duda no es solo el valor de un metal, sino la credibilidad de la moneda con la que se lo valora. Cuando productores, refinadores y grandes compradores empiezan a rechazar el precio oficial, el problema deja de ser sectorial y se vuelve estructural. Es la señal clásica de que el dinero perdió parte de su poder de convicción. Este tipo de proceso rara vez comienza con pánico popular. Comienza con decisiones silenciosas tomadas lejos de las noticias, contratos que no se renuevan, entregas que se retrasan, ventas que se suspenden. Todo ocurre sin ruido. Por fuera el sistema parece funcionar. Por dentro los engranajes crujen. Quien vive en Europa y Estados Unidos, regiones que ya han enfrentado crisis monetarias y ciclos de inflación y deuda, sabe reconocer ese sonido. Es el mismo ruido que precede cambios abruptos en las reglas del juego. En estas economías aprendimos que el precio oficial no siempre refleja la realidad. Aprendimos que cuando el dinero empieza a fallar, los activos reales ganan prioridad. Propiedades, tierras, mercancías, metales, no por moda, sino por instinto de supervivencia patrimonial. Por eso, lo que está ocurriendo con la plata no es un evento lejano, es un espejo. Cambia el escenario, cambian los personajes, pero la lógica es la misma. Lo más peligroso en estos momentos es confundir calma con normalidad. El mercado puede pasar días, semanas o incluso meses operando con esta distorsión antes del ajuste final. Durante ese tiempo, mucha gente se tranquiliza creyendo que nada grave pasará. Pero el ajuste rara vez es gradual. Suele ser brusco. Cuando el stock físico alcanza un nivel crítico, el precio debe saltar para equilibrar oferta y demanda. No hay discurso que pueda impedirlo. Por eso la pregunta central deja de ser ¿cuánto cuesta la plata hoy? Y pasa a ser ¿cuánto cuesta confiar en el precio actual? Porque la confianza es el verdadero respaldo de cualquier sistema financiero. Cuando comienza a desgastarse, el valor no desaparece. Migra, sale del papel y busca refugio en lo que es tangible. Y esa migración, una vez que empieza, rara vez se revierte sin una ruptura clara en el camino. Ante este escenario, muchos preguntan cuál es el próximo paso del mercado, como si hubiera un botón oculto a punto de ser presionado. Pero los sistemas no colapsan así. Primero se vacían. Lo que estamos viendo no es un colapso inmediato, sino una transición silenciosa. El metal se va retirando, la oferta se encoge y el precio oficial se aleja cada vez más de la realidad. Cuando llega la corrección, solo oficializa algo que ya estaba ocurriendo entre bastidores. Es importante entender que esto no se trata de predecir números exactos ni fechas específicas. Las predicciones seducen, pero ciegan. Lo que importa es la estructura. Y estructuralmente, cuando gobiernos suspenden ventas, las bóvedas pierden stock y los mercados físicos pasan a liderar la formación de precios. El mensaje es claro. El sistema entró en modo defensivo. Quien controla activos reales empieza a jugar a la protección, no a la especulación. Y ese tipo de cambio suele durar años, no semanas. Para el inversor común,
El mayor error en estos momentos es reaccionar con emoción. Vender por miedo o comprar por euforia casi siempre conduce a malas decisiones. El segundo error es ignorar las señales pensando que siempre fue así. No lo fue. Cada vez que el papel y la realidad se separan, la historia muestra el mismo final. El papel corre. El metal no vuelve a la estantería hasta ser valorizado de acuerdo con su escasez. En Europa y Estados Unidos, esta lectura es especialmente importante. Aquí, quienes ya atravesaron crisis de deuda, inflación o pérdida de poder adquisitivo, aprendieron que proteger el patrimonio no es buscar ganancias rápidas, sino preservar poder de compra. No se trata de apostar contra el sistema, sino de no depender completamente de él. Los activos físicos siempre funcionaron como amortiguadores en momentos de transición monetaria. No lo resuelven todo, pero reducen el golpe cuando las reglas cambian de repente. Al final, lo que está en juego no es solo el precio de la plata, sino la confianza en el propio mecanismo de fijación de precios. Cuando el mercado empieza a ignorar el número de la pantalla y obedece a la lógica de la escasez, algo fundamental ha cambiado. No es el comienzo del caos, es el fin de una ilusión. Y cada vez que una ilusión cae, quien observa con calma y actúa con conciencia, atraviesa el período con mucho menos daño que quien finge que nada está ocurriendo. Cuando unes todas las piezas, el cuadro se vuelve claro. No estamos hablando de un evento aislado ni de una anomalía pasajera. Estamos presenciando un proceso de ajuste profundo, de esos que ocurren cuando los sistemas se vuelven demasiado grandes para seguir fingiendo equilibrio. La suspensión de ventas, la retirada de metal de las bóvedas y la divergencia de precios no son causas, son síntomas. Síntomas de un modelo que funcionó durante décadas, pero que ahora empieza a mostrar sus límites de manera silenciosa, persistente e implacable. El error más común en estos momentos es buscar certezas absolutas. Nadie toca una campana anunciando que el viejo mundo terminó. Las transiciones reales son confusas, llenas de ruido y contradicciones. Por eso quien espera confirmación total suele llegar tarde. El juego cambia mientras la mayoría aún discute si algo realmente está ocurriendo. Entender esto no exige pánico, sino atención. Exige observar flujos, no discursos, comportamientos, no promesas. Así ha sido siempre en los grandes ciclos económicos. Para quienes viven en Europa y Estados Unidos, esta lectura es aún más valiosa. Ya aprendimos, muchas veces por las malas, que la estabilidad puede ser solo apariencia, que las reglas cambian rápido y que quien depende exclusivamente del papel siempre termina pagando la cuenta. Eso no significa rechazar el sistema, sino comprender sus fragilidades. Comprender que diversificar no es desconfianza, es madurez. Y que los activos reales siempre han tenido un papel clave cuando la confianza en el dinero empieza a oscilar. El punto central no es salir corriendo a hacer movimientos impulsivos, ni tratar a la plata o a cualquier activo como una solución mágica. El punto es entender el momento histórico, entender que estamos entrando en una fase de repricing, donde el valor migra hacia lo que es tangible, escaso y difícil de reproducir. Quien lo ve temprano gana tiempo. Quien lo ignora pierde margen de maniobra. Así de simple. Hay un instante en la historia en el que la realidad deja de pedir permiso. No avisa, no grita, no hace ruido. Simplemente cambia el suelo bajo nuestros pies. Y cuando eso ocurre, lo que se derrumba no es solo un precio. Se derrumba la fe en el relato que sostenía todo lo demás.
porque al final los sistemas no caen cuando la gente entra en pánico. Caen cuando quienes entienden el juego dejan de creer. Y en ese momento, el dinero busca refugio donde siempre lo ha buscado. En lo escaso, en lo tangible, en lo que no se puede imprimir. Si este contenido te hizo pensar y quieres seguir entendiendo estos ciclos antes de que se conviertan en titulares, suscríbete ahora al canal Historia de las Finanzas. Deja tu like y comparte este video con alguien que también necesite ver más allá del número en la pantalla.